noche. Que Dios siga bendiciendo a su pueblo. Doy gracias a vuestro pastor que me permite estar con ustedes. Es la tercera vez que vengo a Santiago del Estero este año, pero es la última que estoy aquí. Gracias. O sea que quedé con el pastor las otras veces, bueno, que nos íbamos a ver, pero imposible. Pertenezco a Agape Ministerio Internacional y cumplí aniversario 20 años la iglesia aquí en Pastor Ángel Llanelli, así que estuvimos allí viernes y sábado, y pedí que hoy me dejaran libre para estar con ustedes, y agradezco de poder estar. Tenemos una relación con vuestro pastor, siempre se acuerdan allí los retiros de varones. Estuvieron varios pastores aún de Buenos Aires, nos habíamos comunicado y sabiendo que venía a Santiago del Estero, y saludo para usted, pastor. Y con el joven Levita, ministra, siempre lo veo en internet, así que siempre está igual que sale de internet, así está muy hermoso y todo. Para mí es algo especial cuando uno ocupa este lugar. ¿Cuántos saben que este no es cualquier cosa? Algunos creen que esto es... No. Cada palabra que sale de nuestra boca es un compromiso con Dios y con ustedes. Y yo le considero a ustedes una iglesia formada, tiene buenos pastores, tiene mucha trayectoria, tiene mucha juventud y buena doctrina, así que mayor es el compromiso mío de lo que tengo que yo hablar. Así que estuve meditando en lo que el Señor me podía dar para ustedes, y a veces medio complicado, porque ¿cuántos saben que Dios es complicado? Nadie me dice nada. A ver, ¿cuántos saben que Dios es complicado? Y ya vamos a ver en la lectura que el Señor me dio que Jesús era complicado también, para entenderlo, aunque a veces hablaba sencillamente. Pero muchas veces miramos y los discípulos no lo entendían mucho. Y dicen, pero ¿cómo no lo van a entender? Y yo digo, si yo hubiera estado en ese tiempo, sería peor que los discípulos, no lo entendería. No sé usted, pero acá tenemos 2 o 3 horas de reunión nada más, ¿no es cierto? El día domingo. Con Jesús empezaba a la mañana y terminaba cuando oscurecía, y después seguía con los discípulos. Yo no aguantaría mucho con él, no sé usted, porque muchos dicen quisiera estar en el tiempo de Jesús, también hubiera querido estar. Yo no, yo prefiero en este tiempo. ¿Cuántos me dicen amén? Lo estoy preparando, nada más, le estoy insistiendo. Estaba mirando, a mí me interesa mucho la parte en la cual, como Dios tiene una cosmovisión del mundo, y la tecnología en este tiempo nos está llevando en un instante en los lugares que la comunicación nos lleva. ¿Y cuántas noticias hay? De repente Corea del Norte, Estados Unidos, Israel y Argentina, Capital Federal, y de repente nosotros nos embarullamos aquí y nos hace perder a verse la vista de lo que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. ¿Cuántos están más o menos orientados conmigo? Amén. Lo veo muy callado. Me interesa su atención y gracias, pero lo veo medio silencioso. Y entonces me interesa a ver qué es lo que Dios dice, porque estar en este lugar, ¿me puedo mover o mucho no? ¿Sí? Estar en este lugar tiene que uno saber que está en Santiago del Estero, primero. Segundo, en Argentina. Y segundo, en Peniel. Y yo tengo que saber qué dice Dios en este momento para ustedes. Si yo no estoy conectado, yo puedo hablar cualquier
entre pastores sabemos esto, ¿no es cierto, hermano? Que puede haber cualquier macana. Entonces el temor mío siempre es esto: Señor, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tienes tú para decir a tu pueblo? Tu pueblo que quiere escucharte a ti, no a mí. Entonces he dicho: Señor, dame algo que impacte los corazones. Y siempre que el Señor me da la posibilidad de ministrar a otras congregaciones, siempre me da que la predicación es un desafío y un compromiso para cada persona. Así que esta noche la misma también va a ser un desafío para usted. ¿Cuántos están conformes con su país? A ver, dígame, ¿está todo bien? En la Biblia el profeta le preguntó a Giésel: ¿va todo bien? Sí, profeta, va todo bien, pero no estaba tan bien. A mí me gustaría un país en el cual se incline hacia Dios. Estoy hablando de un país, ¿no es cierto? No me conformo que seamos nosotros nomás que nos inclinemos ante Dios. ¿Están conformes con la provincia de Santiago? A mí me encanta lo que está sucediendo desde un tiempo. Santiago del Estero, muchas cosas hermosas, mucho progreso. Pero le pregunto a usted, ¿está conforme con Santiago del Estero? ¿Sí? ¿O quieren más? Mire, le doy un ejemplo. Cuando a mi esposa me pide 1,000 pesos, si yo me atrevo a decirle: ¿querés más? ¿Qué usted cree que me van a contestar? ¿Me entiende? Tenemos que ser no conformistas en cuanto a lo que Dios quiere para nuestra provincia. No sé si me entiende. ¿Están conformes con este lugar que está lleno? Y los felicito a vuestro pastor, porque se ve un trabajo con todo su equipo. Por eso están ustedes acá. Pero le pregunto, ¿qué pasa si se duplican ustedes? ¿Qué pasaría? Piénsenlo un poquito. Y el pensamiento de Dios es eso. Por eso la palabra dice: hasta que sobre y abunde. O sea que no quepa, o que no entre ya más, que sobreabunde. Ese es el propósito de Dios. Quiero que abran sus Biblias en San Juan. San Juan capítulo 11. Versículo 1. Hay una historia allí muy interesante, muy particular. Dice: muerte de Lázaro. ¿Lo tienen? ¿Sí? Lo vamos a leer, después voy a estar haciendo una introducción. ¿Qué tiempo tengo, pastor? 15 minutos. Usted es muy bueno. Pero si yo le digo que son 2 horas la congregación, me van a mirar mal. Voy a ser tan cortito como la predicación de vuestro pastor. Así que, ¿puede ser? ¿Es cortito la predicación de vuestro pastor? ¿Por qué se ríen? Bueno. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. 2 hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y note todos estos detalles que vamos viendo. Y amaba Jesús a Marta, amaba Jesús a Lázaro,
a María. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo? ¿Que no era que no le amaba? ¿Que le amaba? Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas a ellas. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea, 2,5 kilómetros más o menos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, que oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí mi hermano. Repito. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí mi hermano. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro, ¿a qué? A llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole otra vez, como su hermana: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde los pusiste? Le dijeron: Señor, ve y ve. Jesús, dice, lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Repito, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos altos, dijo: Padre, gracias te doy por haber oído. Yo sabía que siempre me oye, pero le dijo: por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó y a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir.
Yo quería leerlo todo. Historia, porque normalmente nosotros los predicadores podemos hacer un buen sermón con esto. Podemos etimológicamente, teológicamente extraer todas las enseñanzas que son principios. Inclusive lo he hecho yo y lo podemos hacer y no está mal. A mí me ocurrió algo muy particular sobre este pasaje. Hay una canción que creo que ustedes lo saben, que es el Dios de lo imposible, lo saben. Venía a visitarle una hija que ella vive en Capital, en Córdoba, y casi siempre viene a casa. Y empezó a cantar esta canción y me llamó la atención, hasta que presté atención y me conmovió y empecé a llorar. Y después trasladé a nuestra congregación también y lo empezamos a cantar. Y fue esa canción que me llevó a este pasaje. Y le digo, Señor, sí, ¿cuántas veces hemos mirado y predicado este pasaje? Y me insistía el Espíritu, mira. Y ahí vemos por primera vez un hombre que de 4 días resucita. ¿Y quién lo puede hacer? Es el Dios de lo imposible, imposible. En todos los estando ya la carne está descompuesta. Entonces comencé a examinarle y hay varias cosas espirituales que Dios habla y tiene que ver en la vida personal de uno, tiene que ver como congregacional y tiene que ver a nivel también de iglesia. Detalle por detalle el Espíritu me empezó cuando me empecé a meter en este pasaje, detalle por detalle. Ahí vemos 2 hermanas y tienen 2 características, Marta y María. Una se ocupaba de las cosas domésticas, naturales, abocada a que todo estuviera en orden. En Lucas 18:38, inclusive cuando estuvo Jesús, Marta le reclama a Jesús, Jesús, dile a María que me ayude. Y María estaba a los pies de Jesús escuchando las enseñanzas. Y Jesús no le recrime a Marta, sino le dice, mira, tu hermana María eligió lo mejor. Está escuchando las instrucciones, las enseñanzas. Entonces tenemos 2 características. María, me decía el Espíritu, simboliza a la persona espiritual. Y Marta representa a la persona natural, no carnal como a veces algunos los usan, sino natural, que se ocupa en las cosas que está bien. Es un ejemplo, le doy por ejemplo, hay muchos que están ministrando, que hacen, mi hermana acá vino, abrió la reunión, presidió, es cosas espirituales. Pero estoy seguro, para que usted esté cómoda y vea todo lindo, alguien tuvo que limpiar o no. ¿Sí? Y esas son las tareas naturales, que por allí se empieza. Entonces, decía, Marta representa lo natural, María lo espiritual, que ya lo vamos a profundizar más allá. Y yo le decía, Señor, ¿qué representa Lázaro? Y me dijo, la iglesia. Y ahí yo pastor, que diga Lázaro y después muere enfermo, que le diga, representa la iglesia, a mí me desacomodó, no sé, como le estoy hablando a ustedes, quizá lo desacomodó, ¿cómo la iglesia? Sí, después me aclara el Espíritu, no, lo que quiero que vea, que en este tiempo estoy viendo de esta manera, mirando a la tierra, porque Dios no mira simplemente un lugar, sino mira todo, tiene una cosmovisión. Estoy viendo en muchos lugares, en muchas congregaciones, en muchas situaciones que están pasando,
y Lázaro representa, por eso dice, en primer lugar dice que no es una enfermedad de muerte. Por eso es complicado a veces entenderlo a Jesús. Y después dijo Jesús, Lázaro duerme. Y después tuvo que decirle, no, Lázaro ha muerto. ¿Qué diría usted si vuestro pastor viene acá y le empieza a decir esas cosas? Dice, bueno, pero pastor, usted primero dijo tal cosa, después dice que tal, y ahora no está diciendo que, no sé si me entiende. Es medio complicado. Entonces me decía, hay situaciones que están en este tiempo de esta manera. Pero cuando le dice a los discípulos, mire, esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? La gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado, no sé si me entienden. ¿Y en qué se glorifica la iglesia, Cristo? En la iglesia, porque la iglesia está en la tierra, ¿sí o no? Nosotros somos el testimonio vivo de Jesucristo, ¿sí o no? Usted cuando testifica, ¿qué testifica? ¿A Jesús? ¿Sí o no? Porque Jesús entró a su vida, entró a mi vida. Entonces empecé a quebrantarme. No me gustaba porque si está hablando de la iglesia, yo soy parte de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Usted es parte de la iglesia? Sí. Entonces me empecé a conmover, pero ¿cómo puede ser en este estado? Otro detalle de la hermana de Lázaro, la espiritual y la natural. Dice que Jesús amaba a Marta, amaba a María. En otras palabras, está diciendo, yo amo a los que se dedican a la fase espiritual, a los ministradores, pero también yo amo profundamente a la que limpia. No sé si me está entendiendo, porque está sirviendo en la casa de Dios, ¿sí o no? Yo lo amo. Y por último dice que amaba ¿a quién? A Lázaro. Él ama a su iglesia. ¿Cuántos saben esto? Él ama a su iglesia. Ahora, en estos detalles, cuando dice María eligió la parte mejor, está hablando de una transición. Yo le cuento esto. Yo cuando tenía más o menos 18 años, yo hablé con el pastor y le dije, por un año voy a limpiar yo el templo. Y había que limpiar todos los domingos, todos los miércoles. Yo varón, jovencito. Y lo hice por un año. Pero después del año yo no seguí limpiando el baño. No le seguí limpiando el templo. No sé si me entiende. Yo deseaba más. Y Dios fue fiel. Por eso dice, María eligió. ¿Estarán algunos que limpian el templo acá? ¿Habrá pastor que están aquí? ¿Sí? Les digo, hay cosas más también para ustedes. Si ustedes anhelan más, va a venir un reemplazante suyo. Va a venir otro atrás suyo que va a hacer lo que está haciendo usted. ¿Cuántos me entienden? Pero tiene que desear, tiene que elegir. Ahora no es decir, bueno, el pastor me mandó limpiar acá. Como cuando mi esposa quería servir y el pastor a una jovencita que tocaba la guitarra, y a mi esposa le dice, bueno, ustedes encárguense de limpiar los baños. Y siempre se acuerda mi esposa de Carmen, y hablaba Margarita, mi esposa, dice, Margarita, usted puede creer que el pastor me mandó limpiar al baño tocando yo la guitarra. Yo tendría que estar en la plataforma.
Y mi esposa, que no se calla nunca, no sé si es cualidad de las mujeres o don, no sé. ¿Cómo andamos en su casa, pastor? ¿Quién habla allí? ¿Quién habla más? No quiere decir nada, no quiere decir nada. A ver acá usted, ¿quién habla más en su casa? Ahora escúchenme, muchas veces tienen razones las mujeres para hablar también. Le damos motivo, ¿sí o no? Le dice, mira, vos querés estar allá, estás empezando bien porque este es el lugar para empezar para que Dios te ponga allá. Y efectivamente, pasó el tiempo y empezó a tocar arriba, pero tuvo ese proceso, no sé si me entiende, ¿sí? Todas estas cosas me estaba señalando el Señor en este tiempo sobre las distintas congregaciones que Él ve de allá arriba. No me dijo quiénes, le soy honesto, no me dijo andá a Santiago del Estero, decile a Peniel esto, no me dijo eso. Estoy hablando de una iglesia madura, una iglesia que sabe administrar las cosas de Dios. Pero ya vamos a llegar a un punto por qué el Señor le está hablando a ustedes. En segundo lugar, veo la parte almática, la parte de sentimiento que hay en todo esto. Yo escuché que alguien falleció y tuvo que hacerse la bendición, la ceremonia, ¿sí? Y ahí, por supuesto, los sentimientos rozaron, ¿sí o no? Hubo llanto, hubo dolor. No sé si algún familiar está aquí, me levante la mano si están, por favor. ¿Hay algún familiar que está aquí de la persona que ha fallecido? ¿No? Bueno. Hay sentimiento de parte de Jesús, no solamente su amor, sino al ver llorar a personas. Ahí vemos los amigos, las amistades de María, de Marta y Lázaro, estaban allí y lloraban, lo acompañaban. Eso significa también una comunidad, un compañerismo. No sé si me está entendiendo. La iglesia necesita ser compañeros unos con otros. Y la Biblia dice, llorad con los que lloran, gozad con los que se gozan, ¿sí o no? Y aún Jesús mostró su sentimiento, su humanidad, porque el texto más corto de las Escrituras dice, y Jesús lloró. Esa parte empecé a examinar y me trajo todo un poco una película de las situaciones muy difíciles que he tenido que pasar con mi familia, con mi hijo. Accidente a los 11 años, muy terrible. Los médicos decían que iba a morir, pero no murió. Hoy está, gracias a Dios, vivo con una fortaleza tremenda. Y lo que el Espíritu me decía, en situaciones tan tremendas, tan caóticas, cuando uno no da más, sepa que Jesús está llorando contigo allí. Eso me decía el Espíritu. Y yo lo viví de esa manera. Porque yo cuando estaba muy conmovido, yo sentí que una voz que me decía en mi corazón, los médicos dicen muerte, pero yo digo vida. Y ahí supe que Jesús estaba conmigo, estaba llorando conmigo. ¿Cuándo entienden esto? Jamás Jesús te abandona. Situaciones, sepa, porque dice María, primero dijo Marta, Jesús, si hubiera estado tú, esto no hubiera pasado. María le dijo lo mismo. Y el Espíritu me dice lo siguiente. En ese momento me decía que hay situaciones adversas es porque Jesús no está allí, pero no porque Jesús no quiera estar allí, sino que yo no lo permito que Él esté allí. ¿Me están escuchando?
Jesús quiere ir a tu casa, quiere estar allí. Marta y María lo mandaron llamar. ¿Me están escuchando? Y esa palabra, si hubiera estado, no hubiera pasado esto. El Espíritu me decía, hay muchos hogares que recibieron a Cristo, que toda la familia venían a la iglesia, adoraban pero de repente hay una situación y de repente esa familia empieza a ralear en la iglesia, ya no vienen completa y a veces desaparece, y cuando desaparece porque Jesús ya no está en esa casa. ¿Me están escuchando? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Me hacía ver que los que estamos en batalla, lo que estamos al servicio, lo que estamos creyendo, lo que invitamos a Jesús a nuestra casa, cuando estamos en la congregación, cuando adoramos, cuando servimos, nuestra mirada tiene que estar como la mirada de Jesús. Hay lugares que ya no está Jesús y quiere que tú mires, ¿sí? Quiere que tú mires, porque tú estás bien, ¿sí o no? Tú estás bendecido, ¿sí o no? Yo pregunto, quizás en este lugar muchos han estado y ya no están. ¿Puede ser? ¿Es así? En mi congregación hay muchas cosas y yo le oro por muchas jovencitas que estaban en arte, en pandero y no están. Y eso me duele, lloramos. Hay testigo, María es una de las que está con nosotros. Ella está a cargo de los niños. Ella está como los secretaria de la asociación. Y ella es testigo de lo que estoy diciendo. ¿Cuántos no están allí? Lo más triste es que no permite que Jesús esté en su casa. Ya no está Jesús en su casa. Y eso me hacía ver, ustedes tienen que llorar como lloró Jesús. ¿Están entendiendo? Por eso María eligió lo mejor. Cuando lo vio a Jesús, se postró. Jesús, si hubiera estado, no hubiera pasado esto. El Señor me decía, si ustedes como iglesia no están llorando para que yo esté nuevamente, los necesito a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dice, te necesito. Que llore por eso que no están. ¿Cuántos van a, en su oración, vas a arrodillarse? Jesús. Pero Jesús dice, se conmovió. La sinceridad tiene que estar dentro. No es una oración, Señor, conmuévete. No sé si me entiende. Quizás esté hablando alguna esposa que su esposo no está. Quizás sus hijos no estén. Es tiempo que te postres a los pies de Jesús y llores. Tu espíritu sea conmovido. No sé si me entiende. Yo sé lo que le estoy hablando. Mi hijo mayor fue a Buenos Aires, lo ubicamos, trabajo, todo, y de repente no tuvimos noticia de él. Nos preocupamos. ¿De qué no hicimos? Interpol, Policía Federal, policial, tenía amistad en Buenos Aires, están en la Federal, buscaron, no a ningún lado, ni detenido, ni cárcel, ni buscamos por todos lados, nada. Era como si se le tragara la tierra. ¿Y qué pasó? Nos conmovimos con mi esposa. Nos fuimos a los pies de Jesús a llorar por él.
1 año, 2 años seguimos. Ya mi esposa dice, si vamos a buscarlo, Buenos Aires, lo que conocen, ¿cómo vamos a buscar 12 millones de habitantes? Teníamos la zona donde había estado, pero seguimos a los pies de Jesús. Y una de las oraciones que hice fue la siguiente: Jesús, tú me envías a muchos lugares que necesitan que tú le hables, y ahí voy, yo te obedezco. Solamente te pido que mande un siervo tuyo y que encuentre a mi hijo. Pero mi espíritu estaba conmovido, llorado, y yo supe que Jesús estaba llorando conmigo. ¿Me están escuchando, iglesia? Efectivamente hizo esto. Pasaron 4 años y se comunica mi hijo. ¿Y cómo se comunica? Porque uno de los trabajos eran arquitectos y eran creyentes. Y cuando le habló que no se comunicaba con otro, este hermano fue y compró un celular y le trajo y le dijo, comunícate con tu familia. Ahí estaba el siervo de Dios que yo le había pedido, porque Jesús me acompañó ahí al lado mío y lloró conmigo. No sé si me está escuchando, iglesia. Por eso cuando me da todo este pasaje, yo seguí conmovido. Esa es una de las partes. Ahora viene la otra parte de Lázaro. Enfermo primero, muere y pasan los días. Cuando Cristo no está, no hay una presencia nítida de Dios, y empieza por los líderes. Nosotros, lamentablemente, pastores, nosotros tenemos que vivir de nuestros colegas algunos que meten la pata, ¿sí o no? Y se crea un cisma, un caos en una congregación. Yo sé lo que le estoy hablando. Empieza a destabilizar, esa iglesia empieza a enfermarse porque las cosas no funcionan espirituales, y en algunos casos llegan a cerrarse. Conozco iglesias que se han cerrado. Este sábado que pasó, no sino el anterior, tuve que asistir a una refundación de una iglesia. Tengo un amigo pastor, Pedro Bogdan, nos conocemos hace mucho. Él tuvo que auxiliar una iglesia en San Francisco, Córdoba, que cumplió a 98 años. Esa iglesia llegó a tener 800 miembros. Y cuando le pidieron auxilio había 30 ancianitos de 800. Por eso cuando el Señor me da este pasaje, entiendo lo que Dios quiere que veamos. No que condenemos, sino que lloremos. No sé si me entiende. Eso me alegró a mí, porque cuando me muestra el problema, me muestra la solución, me muestra la compasión, me muestra que Él quiere hacer algo por todas esas personas. No sé si me entiende. Solamente que escuchemos la voz, que lloremos, y Él va a estar con nosotros, porque no es testimonio. Para hacerla corta, me contaban que el hijo mayor se hizo cargo de esa iglesia. Aceptaron, se reunieron en el consejo de ancianos y le entregaron la iglesia, una iglesia grande, una iglesia que tiene casa pastoral con 7 habitaciones. Y hoy día ya están recuperando y ya son 400. No sé si me entiende. Es porque Dios está mirando lo que está pasando, pero quiere que entendamos que nosotros que estamos siendo bien, estamos adoctrinados bien, estamos firmes en el camino. Él quiere usarnos. ¿Cuánto lo cree? Él quiere usarle a ti. Él te quiere usar para gloria de Él. No sé si me entiende.
No sé si le va a gustar mi predicación, pero es una necesidad de Jesús que tiene para con su iglesia. Una de las cosas que vemos en Lázaro: impedido de los pies, atado de las manos, vendado los ojos, no puede accionar. Esa congregación no puede caminar, esa vida no puede andar en los caminos correctos, esas manos no puede hacer lo correcto, porque no hay visión, está cegado. No sé si me entiende. Por eso cuando Jesús dice: quítenle la piedra, y lo llama a Lázaro, y yo siempre me figuré, no en esta oportunidad, sino de antes, los tiempos allá atrás. No sé si alguno vio Titanes en el Ring. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿No? ¿Sí? Bueno, gracias, me salvaron. Yo creí que era el único mundano yo. Siempre me representa la momia. ¿Vio? Cuando salía así digo yo, ese Lázaro. Y me impacta el sentido de Jesús. Dice: desátenlo. Él no lo desató, mandó desatarlo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Esa es nuestra tarea. Hay que quitar la piedra. Hay que desatar los pies para que ande. Hay que desatar las manos. Hay que sacarle la venda de sus ojos para que empiecen a ver la visión de Dios, que vuelva otra vez. Y otra de las cosas, y ahí ya estoy terminando, y ahí van para ustedes, que ustedes tienen conocimiento de la palabra, que son adoradores. Me impacta Peniel por su adoración. A mí iba a decir me compró, no es la palabra correcta, sino hizo algo Peniel conmigo, que entró su adoración en mí, y fue algo maravilloso para mí. No digo que aprendí a adorar allí, pero entendí en la profundidad lo que es oración. He estado en algunas conferencias cuando nadie pedía que viniera al altar y todos venían solo y se arrodillaban y adoraban. Algunos. Iglesia, estaba Lázaro, el cuerpo nada más. Nosotros como iglesia somos el cuerpo y Jesús en la cabeza, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora ese cuerpo no tenía vida hasta que Jesús intervino. Ese cuerpo estaba descompuesto, pero vino Jesús y lo compuso. No sé si me entienden. ¿Cuántos testimonios veo a cuerpos descompuestos por el alcohol? ¿Sí o no? ¿Cuántos a mí me ha tocado ministrar y me han conmovido, principalmente en Buenos Aires? Me tocó por primera vez en una iglesia grande ir, y me conmovió en el espíritu que pasaban jovencitos de 18 años, 15 años, declarándome: quiero que ore por mí porque tengo SIDA. Eso me sacudía a mí. Personas que decían: mi padre está alcohólico. Lo traía. Cuerpo descompuesto que no tienen vida. No sé si me entienden. Esperan la muerte. ¿Me están escuchando? Hasta que Jesús interviene. Lázaro, ven. Y ese cuerpo recobró espíritu. No sé si me entiende. Me decía el Espíritu: en este tiempo venidero, no sé qué tiempos empezará, y yo creo que está empezando en algunos lugares, una manifestación del Espíritu en una forma extraordinaria.
Escuchaba acá el testimonio, algo de lo que había pasado en la conferencia, ¿sí? Yo sentía lo del Espíritu. La iglesia tiene que empezar a caminar sobre lo sobrenatural. No sé si me escuchan. ¿Qué es lo sobrenatural? Es caminar con el Dios de lo imposible. ¿Me estás escuchando? Iglesia, vamos a tener que caminar en lo sobrenatural. Y no solamente vamos a tener que cantar el Dios de lo imposible, sino vamos a tener que hacer accionar, porque lo vamos a tener que invitar a Jesús. Jesús, vení, Jesús, vení, Jesús, vení, porque yo quiero ver lo imposible. ¿Cuánto que lo dicen amén? Ponte de pie, por favor. La Biblia me dice que la humanidad está esperando la manifestación de los hijos de Dios. No quiero que se comprometa conmigo, pero quiero que piense y después se comprometa. Pero no se comprometa sin pensar. Dios está buscando que tú te acerques a Él, pero no por ti. Muchas veces ya te ha acercado por ti. Quizás, y lo confieso, muchas veces me da, voy a decirle, me da bronca. Pero aquel sí sabe, ha nacido, y por qué razón no entiende. Y Jesús me dice, yo le amo. Como que yo, en mi ser, dice, más bien quisiera que vaya al infierno, y porque me dice Jesús, yo le amo. Me decía, ¿no ves lo que hice con Lázaro? Porque yo la amaba. ¿Me están escuchando? Quiero que lo piense. Te comprometas delante de Dios, decir, Jesús, ven, quiero estar a tus pies. Aún como esa canción que cantan, cuando más alto, quiero estar a tus pies. Estar a tus pies. Quiero estar en las alturas. María eligió lo mejor, dice, cuando después de ya la resurrección de Lázaro, dice, cuando visitaba Jesús, dice, se postró delante de él y con lágrimas, dice que enjugaba, secaba con sus cabellos. No es una historia para que lo leamos nomás, sino si no tiene principios que quiere que hagamos, iglesia. Son principios que la iglesia tiene que accionar en este tiempo. Lo sobrenatural. Hay muchos jóvenes que están, y si no los contenemos se van a ir. Se nos escapan. Porque el sistema es atroz. No tiene clemencia. El sistema es destructivo. La Biblia me dice que le queda poco tiempo, por eso se manifiesta el hombre de iniquidad. Y termino en ese cuadro cuando ya Lázaro resucitado hacen una cena. Y estaba Jesús allí y Lázaro sentado a la mesa. Y eso me hace pensar de la iglesia, que así va a ser. Como Lázaro vamos a estar allí.
sentado a la mesa de Jesús, sí. Pero hay muchos Lázaros que rescatar, sí. Levanta sus manos, por favor. Oh Jesús, mi alma te alaba. Reconocemos que eres el Dios de lo imposible. Reconocemos, Señor, que tú eres el que hace todas las cosas. Pero también reconocemos, Señor, que tú deseas que hagamos, que estemos removiendo las piedras, los obstáculos que hay en este mundo pecaminoso. Y tú nos mandas a quitarle la piedra, desatarle, porque tú nos envías, porque tú nos mandas. Queremos, Señor, obedecer a tu mandato. Ayúdanos, Señor. En tu nombre bendigo a Iglesia Peniel, a todos los que han estado aquí esta noche, Señor, en tu nombre. Y que ninguna palabra, Señor, que ha salido de mi boca sea para tropiezo de mi hermano, sino, Señor, que tomen, Señor, lo que es útil para su vida espiritual. Bendigo a tus siervos, Señor, junto a toda su familia y todo su equipo, que tienen una misión apostólica, Señor, que son punta de lanza en Santiago, Señor, para que tu gloria sea manifestada no solamente en sus vidas, Señor, sino, Señor, en las vidas que están enfermas espiritualmente, y que quizás algunos tengan que perecer, Señor. Y por último, la enseñanza de Lázaro también, la vida en el espíritu. Tenemos que morir al yo, tenemos que morir, Señor, al orgullo. Tenemos que morir a nuestro razonamiento, bajo nuestro pensamiento tenemos que morir, para que tú nos traslades, Señor, a un terreno sobrenatural. Gracias, 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 Señor, por este momento, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener